Maravillosa con este set espectacular, y tenemos nuevamente a la licenciada Livia Peñalosa, que es psicopedagoga y licenciada especialista en educación del aprendizaje, y vamos a hablar de autismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en la semana del autismo y no lo podemos dejar pasar. ¿Y quién más que Livia, que es psicopedagoga y licenciada en educación especial y del aprendizaje, para que nos oriente y nos ayude a entender un poco a cómo conocer más de estos niños y cómo tratarlos y cómo hacer con estos papás, Livia? La gran pregunta. La gran pregunta. Yo pienso que los papás, con los maestros, con nuestra sociedad que no comprende, Osmari, que ser una persona con autismo no es ser una persona enferma, sino una persona con una visión de vida diferente. En mi experiencia profesional, yo he tenido retos importantísimos en materia de la estructura de la familia y en materia de estructurar al niño con un trastorno del espectro autista. Y los resultados, cuando cohesionamos escuela, familia y especialista, saltan a la luz de las oportunidades lejos del diagnóstico. Yo siempre comento que la familia se está quedando en el diagnóstico. El papá, cuando llega a hacer una evaluación conmigo, oculta el diagnóstico pensando que en mi evaluación vamos a dar un diagnóstico, y siempre se los digo, el diagnóstico es netamente clínico, debe ser dado por un psicólogo clínico, de la mano con un psiquiatra infantil y de la mano con un neuropediatra, formados en el área de neurodesarrollo. ¿Por qué en esas áreas? Porque es importante hacer énfasis que no todos manejamos el área de desarrollo y no todos nos estamos formados en las mismas áreas. Y no es lo mismo que en mi caso trabajo a diario con el trastorno del espectro autista y con la familia de los niños de trastorno del espectro autista, que una persona que ve un autismo de vez en cuando. Porque evidentemente va a dejar pasar conductas que no son propias del trastorno del espectro autista. Por ejemplo, los niños con autismo no son agresivos, eso es un mito. Y cuando tú dices, mi hijo tiene autismo, el resto de la sociedad te dice, los autistas son agresivos. Es un mito que las personas con autismo sean agresivas. He recibido las mayores bendiciones de amor y de cariño de esos niños cuando comienzas a comunicarte con ellos de manera asertiva, de manera oportuna, cuando comienzas a anticipar, cuando comienzas a manifestarles a ellos que tú crees en sus capacidades y comienzas a hablarles en el lenguaje que para ellos es entendible. De ellos he aprendido también a comunicarme, porque nosotros en nuestro vulgo español hablamos en preposiciones negativas. Le decimos a los niños, cuidado te cae, en lugar de detente. Le decimos, no te subas en la baranda, en lugar de bájate. Y hablar de esa manera lo aprendes solamente en un mundo azul, con los niños con autismo. Mezclamos un poquito y me ha servido muchísimo el diplomado en PNL, porque comienzas a cambiar la manera de ver, de actuar y de comunicarte con el resto del entorno. Y cuando comienzas a escuchar comunicaciones que no son adecuadas a nivel expresivo, evidentemente que la persona con autismo no las va a captar. Exacto. Y yo creo que esto es bien importante porque sabemos que ellos son bastante diferentes, ¿okay? En cuanto a comportamiento, y como tú bien lo mencionas, estos papás en muchas ocasiones les cuesta entender, ¿no?, esta condición de vida, ¿okay? Porque realmente estoy totalmente de acuerdo contigo de que los niños con autismo son una condición de vida, o sea, tienen una condición de vida, ¿ok? Esto no hace que ellos sean menos ni más que nadie, sino que son diferentes, pero es que todos somos diferentes.
¿Ves? Así es. Así es, entonces todos somos diferentes y todos nos tenemos que aceptar tal cual como somos, entonces ¿por qué no aceptarlos a ellos tal cual como son, ¿no? Y yo creo que eso es lo que cuesta. Adecuarnos, Sí. adecuarnos. Como sociedad estamos muy lejos todavía de adecuarnos a la condición de autismo, adecuarnos a comunicarnos de manera adecuada. La experiencia a nivel de integración escolar es un tema que todavía hay mucha tela que cortar y mucho trabajo por hacer. A ver, y te explico. Se hizo una regulación en el año 2008-2009 donde todos los niños, indistintamente de su condición, debían ir al aula regular. Eso está bien y no está bien. Porque si tú no tienes un sistema educativo preparado para recibir a estas condiciones, tú no tienes un equipo docente capacitado, si tú no tienes un equipo docente formado en ética y valores, estas personas que somos diferentes no cabemos en un mundo donde supuestamente la normalidad es la norma. Y resulta que cuando vamos a hacer las visitas, y me ha pasado muchísimo, vamos a hacer una visita escolar, tú evidencias cómo la docente tiene un trato de tolerancia al niño neurotípico con un problema de conducta, de normas y límites, y un poco de intolerancia hacia esta otra persona que tiene una condición de autismo, porque justifico que yo no sepa qué hacer con esta persona con autismo. Entonces la maestra se excusa cuando hacemos las visitas escolares diciéndome, es que bueno, como él tiene autismo, yo no sé cómo tratarlo. Y cuando hacemos el abordaje en aula y hacemos lenguaje positivo y le demostramos a ella que se le habla de la misma manera en positivo al neurotípico con problemas de conducta y a mi niño con TEA, ella dice, pero es que usted es especialista. No se trata de ser especialista o no en este caso. Se trata de visualizarnos en qué estamos haciendo juntos, sociedad y escuela, familia y escuela. ¿Realmente nos estamos mirando o nos estamos dando la espalda? Exacto, ¿no? Y yo creo que la preparación, yo creo que allí es bastante importante. Sí. Porque como tú bien lo mencionaste, sí hubo una integración que en el área escolar que a mí me pareció de alguna manera maravillosa. Sí, perfecto, si estuviésemos preparados para Claro, claro. ¿ok? Pero lamentablemente es como tú dices que en muchas ocasiones no hay colegios o maestras que no están preparadas. Hay otras que en beneficio del niño logran prepararse y tienen como que esa disposición personal para lograr integrar a este niño al ambiente escolar regular de una manera adecuada. Y oye, para estas docentes, felicitaciones. Sí. ¿Ok? Porque es un poquito complicado, pero no es imposible, para nada. Pero bueno, sí, estamos lidiando con eso y yo creo que bueno, ya estamos aquí, ¿no? Como quien dice, Nos ¿no? tocó la carrera. Nos tocó en la carrera y nos tocó entonces trabajar con este personal escolar, esta integración en donde no estábamos preparados aún, pero que bueno, ya estamos allí, ¿no? Y tenemos que tratar de dar lo mejor de sí. Y tenemos que comenzar, como tú dices, desde los padres, ¿no? Desde los padres, desde la casa, desde la información, desde el concientizar, obviamente. Desde la perspectiva de la familia. Sociedad. Sí, desde la perspectiva de la familia cuando llegan a la evaluación para evaluar el desarrollo del niño. Y siempre se los digo, yo no doy diagnóstico, o sea, trabajamos el desarrollo de su hijo desde la condición. Cuando trabajamos eso, que ellos comienzan a ver que lo que estamos trabajando es una curva de desarrollo infantil, siempre les pregunto, si su hijo no tuviera la condición de autismo, ¿usted dejaría que hiciera lo que está haciendo? No. Y comenzamos a aprender las alertas. Porque nuestro fin último en el tema de materia de discapacidad, en materia de autismo, Osmari,
es la autonomía del ser humano. Claro. Y nosotros en Venezuela debemos lograr que nuestros muchachos con autismo sean autónomos, adicional que cualquier cantidad de experiencias exitosas en materia de autismo, que son profesionales, que son autónomos. Hay un grupo en internet que se llama Contaminados por Gluten, donde las personas con autismo manifiestan su incomodidad con que los miren enfermos, con que supongan que yo estoy enfermo porque tengo autismo. Ayer chateábamos con un muchacho de 14 años de edad y él decía que era impresionante cómo desde la perspectiva de sus propios amigos, de su familia, y él dice, llegué molesto a casa y le decía a mi mamá, basta de que crean que yo estoy enfermo, solo está pidiendo su espacio. Y realmente nuestros muchachos están pidiendo su espacio desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad. La transformación de nuestra sociedad, nuestros cambios de paradigma, inician desde la perspectiva de la familia. Claro. Y acabas de mencionar algo bien importante que quiero que profundicemos un poquito más en el próximo corte, que es la autonomía de estos niños y el que no lo miren como enfermos. Uy, y sí. y dijiste un ejemplo que lo atinaste, ¿no? Entonces,